¿Sabías que alguna vez me encontré con un profeta dudoso? Hoy en La Oveja Pensante ese será el tema del día. Alguna vez en la iglesia donde asistía, me encontré con una campaña evangelística en la cual el invitado era una persona que habían traído de otro país. Esta persona pues había llegado obviamente a predicar dentro de la campaña y su predicación era impactante, realmente conmovía y realmente pues parecía que Dios ministraba en las personas. Pero de alguna manera él dentro de su ministración sacaba un espacio para profetizar. Y pues fue bastante llamativo la manera como él profetizaba. Llamaba a las personas al altar y cuando llegaban, allí les decía que algo podía acontecerles, pero que él iba a intervenir. Por ejemplo, llamaba a alguien dentro del público y cuando ya la persona estaba al frente, le anunciaba, le profetizaba que algo le iba a suceder. Por ejemplo, te ibas a accidentar en tu carro, pero ya no te va a suceder, porque yo voy a orar por ti. A otro venía y lo llamaba también y le decía, te ibas a enfermar de una enfermedad grave, mortal, pero ya no te va a suceder, voy a orar por ti y eso ya no va a acontecer en tu vida. A otro le decía, te iban a despedir de tu trabajo, pero ya no te va a suceder porque yo voy a orar por ti. Aquella forma como esta persona estaba profetizando realmente me llamó la atención y me hizo pensar en quién realmente es un profeta de Dios. Empecé entonces a mirar dentro de la palabra de Dios porque obviamente la campaña duró varios días en la iglesia y tuve tiempo para ir y hojear nuevamente, realmente saber cuál era el verdadero profeta de Dios. Si había gente que podía engañarnos o de pronto podía anunciar cosas que Dios no le había dicho. De hecho, yo tenía mucha suspicacia porque me decía a mí mismo, ¿cómo es posible que esté diciendo una cosa que va a suceder, pero realmente después por su oración eso ya no va a suceder? Entonces yo me decía, ¿qué clase de profecía o de anuncio que este hombre o este señor está haciendo allí correspondería realmente a la voluntad de Dios? ¿Realmente lo está haciendo como Dios quiere que se haga? Entonces me fui dentro de mi preocupación a revisar en la Biblia y encontré en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, y dice lo siguiente: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas entonces tu temor de él. Ojo la palabra allí que dice presunción, que también significa en un vocablo arrogancia o soberbia. Entonces, ¿cómo se sabe si verdaderamente la persona que te está profetizando, que se dice que es profeta, es un verdadero profeta de Dios? Es un hombre al cual una mujer a la cual Dios le ha dado esa información y que te la está revelando o te la está anunciando te va a acontecer en un futuro. Ojo con esos principios. El primero, que debe venir de Dios. Eso realmente, pues solamente lo sabrá la persona o a menos que Dios nos lo revele, ¿verdad? El profeta anuncia o la profeta anuncia que algo va a suceder, debe cumplirse en un tiempo determinado lo que ha dicho. Si lo dijo sobre tu vida, debe cumplirse. Pero la palabra allí está diciendo claramente que si es de Dios, se cumple. Pero si no viene de parte de Dios, lo que está anunciando no se cumple. No se cumple. Si lo que ha dicho no se cumple, esa persona no es profeta de Dios. Por más explicaciones que nos dé, por más cosas que nos diga, no es un verdadero profeta o una verdadera profeta de Dios. Porque el verdadero profeta de Dios lo que anuncia se cumple en el tiempo. Pero el profeta o el que se dice ser profeta de Dios o la que se dice, porque hay muchísimos que dicen ser profetas de Dios, no se cumple lo que te está diciendo, no se cumple lo que anunció en algún momento, entonces tenlo por no profeta de Dios. Claramente la palabra nos lo ha dicho aquí en Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Luego entonces en esa campaña nosotros, en particular mi persona, teníamos a un supuesto profeta anunciando algo que iba a suceder, pero que después retrocedía y decía, ya no te va a suceder, ahora yo voy a orar por ti para que no te suceda. Entonces, ¿dónde podíamos nosotros allí probar que realmente era un profeta? Porque la única manera de yo probar que es un profeta es que lo que anuncia se va a cumplir. No es que lo va a retractar,
no es que lo va a borrar, no, eso se debe cumplir. Si Dios se lo dijo al oído, se ha de cumplir y se cumpliría. Recuerda bien que está en la palabra, Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Inclusive puedes leer el del verso 20 en adelante. Amigos, así hemos llegado a la parte final de este programa. Espero que haya sido de gran bendición a tu vida. Dios continúe bendiciéndote y déjame los comentarios aquí debajo para seguir enriqueciendo este canal. Dios te bendiga.